¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Domínguez y estamos en esta noche, hermanos, gozosos de iniciar este nuevo taller, este nuevo estudio y que hemos titulado como Taller de Evangelismo. Y en esta noche como vamos a iniciar, vamos a hablar sobre este curso y para esto quisiera que tomemos en cuenta algunos puntos importantes. eh, Esta es la primera clase, y entre estos puntos importantes, me gustaría compartir con ustedes esta información. Hemos de preparar un documento, hemos preparado un documento, el cual me gustaría que pudiéramos mirarlo un poquito detalladamente. Este documento lo hemos preparado. Estaremos mandando también esa introducción al taller de evangelismo de Iglesia de Cristo Vista Real. Esta es la clase uno. El objetivo del curso, antes que nada, queremos establecer algunas consideraciones del presente taller de evangelismo personal. Este trabajo tiene como el único objetivo de ofrecer herramientas a los miembros de la Iglesia de Cristo que puedan apalancarse y desarrollar, de las cuales se puedan apalancar y puedan desarrollar un plan personal de evangelización. No tiene otro objetivo que el de ayudar en la obra del ministerio en las iglesias y entre hombres y mujeres que desean hacer la obra de proclamar el Evangelio de Cristo. Y quisiera hacer un reconocimiento a los autores porque el presente material es un documento que, aunque nosotros hemos desarrollado, lo hemos escrito, este material que estamos usando lo hemos elaborado aquí con los miembros de la iglesia. También es necesario resaltar que mucho de este material está basado en el plan de evangelismo que nuestro hermano Saturnino González, de Predicador de Texas, nos proporcionó en audio hace unos años y que hemos hecho algunas adaptaciones de este material original y también, asimismo, otro material que hemos utilizado que también estaremos compartiendo en esta parte, son algunos aspectos que nos ha proporcionado el plan de evangelismo de nuestro hermano Francisco Rodríguez, predicador de Sierra Ventana y en Monterrey. Así que en estos dos materiales y algunas cosas de experiencia personal y algunas cosas que nos han servido es lo que hemos formado este curso. ¿Cuál es el formato de este curso? Este curso está enfocado para ofrecer principios y bases bíblicas para que el estudiante pueda desarrollar habilidades y conocimientos para el trabajo de evangelismo en la obra de la Iglesia de Cristo y en el rescate de las almas que están en el mundo necesitando a Dios. No es nuestra intención ni tampoco nuestra capacidad nombrar a alguien como evangelista, predicador, ministro competente o por el simple hecho de aprobar el presente curso, es pensar que usted ya tiene algún título o algún cargo. Este curso estará dividido de 14 partes o 14 sesiones, las cuales estaremos compartiendo por medio de la plataforma Zoom para la asistencia en vivo. Así que tendrá un máximo de 1 hora cada sesión y en las próximas semanas se estará haciendo un breve cuestionario de los conocimientos como vaya avanzando. Pues ahí hablamos de una calificación que es buena para aprobar, 80 puntos. Sin embargo, esta calificación solo va a representar para usted mismo el conocimiento que haya adquirido, si ha superado ese conocimiento, si le ha servido este conocimiento para mejorar. Ahora sí que no es para que nosotros estemos diciendo que ustedes tiene una calificación X y es por eso que usted tiene ciertas habilidades. ¿Ok? Así que esos son los requisitos. Bueno, los requisitos de, del curso, requisitos del curso, a son los siguientes: asistencia a todas las clases puntualmente, libreta de apuntes, una Biblia Reina Valera, principalmente, puede usar otras versiones, pero ahora sí usted necesita una Biblia Reina Valera y realizar las tareas que se van a dejar durante el curso. Y tiene que debe tener una congruencia en su vida cristiana. De preferencia mantener la cámara encendida en los temas y también las intervenciones en el curso. Así que yo le invito a que
pueda participar. En el temario estamos desarrollando algunas cosas. Vamos a ver primeramente la parte esta de la introducción del Evangelio, que es parte de lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver instrucciones y materiales necesarios que vamos a requerir. Y entramos después de lleno a el evangelismo, al plan de evangelismo, ya evangelismo personal. Y entre algunos temas que vamos a estar viendo, encomendarnos a Dios y su palabra. Dios tiene una herencia para nosotros, la importancia del Antiguo Testamento, lo que quiere Cristo darnos, cómo nos llegó el mensaje del Evangelio, cuáles son los requisitos para recibir la herencia, las promesas cumplidas en el reino. Son estos temas primeramente, les vamos a ir pasando los siguientes temas. Así que, por mi parte, pues este sería la introducción de los requisitos del tema. Así que déjenme dejar de compartir acá. Ahora sí. Así que en esta noche vamos a dar inicio ya con el tema del taller de evangelismo. Este taller va a ser solamente de 1 hora, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. ¿Ok? También se va a grabar y se va a subir a YouTube para que usted pueda mirarlo, amado hermano. Así que vamos a dar inicio por la presentación. Permítame un segundito. Y vamos a iniciar, compartir. Ok. Ahora sí. Bueno, pues sean bienvenidos, amado hermano, y quiero compartir con ustedes este taller, esta introducción del taller. Y decíamos que le invito a que vayamos allá a la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Así lo tenemos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amado hermano, quiero compartir con ustedes este primer texto, porque es importante que nosotros vayamos comprendiendo estas dos formas en cómo se puede mirar la palabra de Dios. Estas son las dos formas en que Dios presenta que el hombre puede recibir la palabra de Dios. Estas dos formas van a llevarnos a dos caminos diferentes, y también esos caminos va a mostrar la personalidad de dos personalidades diferentes, dos actitudes ante la palabra. Dice que es una locura para algunos estudiar la Biblia, es una locura para algunos hablar de la Biblia, es una locura para algunos compartir el mensaje del Evangelio, Para algunos es una locura, una pérdida de tiempo dedicarse a las cosas de Dios. Es una locura vivir conforme a Dios. Es una locura saber de la palabra de Dios. Para aquellos que es una locura, para aquellos que es una locura, para aquellas personas que es una locura, estas personas son aquellas que no quieren o no creen o no desean pasar la eternidad con Dios. Sin embargo, para aquellos que buscamos la palabra de Dios y nosotros la miramos como el poder de Dios que se ha manifestado para nuestro beneficio, ese poder que nos da, como dice allá el texto, como dice, es poder de Dios para los que se salvan. Para aquellos que buscan la salvación, la palabra de Dios es poder de Dios. Así que, amado hermano, debemos considerar, para mí, para usted, ¿qué es la palabra de Dios? Para usted es una carga, es una pesadez, es algo que es difícil, algo que no queremos o que se nos dificulta el estudiar, prepararnos, o en verdad lo consideramos como poder de Dios. Mire, ¿cuál es este poder que dice la palabra de Dios? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Ese poder, el poder de la palabra, el poder del evangelio el evangelio es el poder de Dios para salvar, para rescatar a aquellos que creen, a todo aquel que cree. Así que, amado hermano, este es el poder de la palabra, el poder de dar salvación
al ser humano. El poder del evangelio es salvarnos y salvar a todos aquellos que consideran la palabra como la verdad que queremos creer y queremos seguir, y que no es exclusiva de un solo grupo, sino está a disposición de toda la humanidad. Y la palabra aquí, palabra poder, viene del griego dunamis, que significa poder, capacidad física o moral, residente en una persona, una cosa, poder en acción, tal como cuando se pone el ejemplo de ejecutar milagros. En la palabra de Dios aparece 118 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. En otras ocasiones se usa como milagro, señales, poniendo el efecto en lugar de la causa. El poder es la capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes o medios naturales. O sea, lo que se traduce como un milagro. O sea que la palabra, el evangelio tiene poder, tiene la capacidad de hacer cosas que van más allá de la naturaleza, sobrenaturales, que son producidas no por medios naturales. Y esto es importante que lo entendamos. Esta palabra, poder, el poder de Dios, es lo que hace hacer cosas sobrenaturales, cosas que van más allá de que podríamos entender o de la fuerza de una persona. Vamos a entender un poquito más a qué se refiere a este poder. Mire, ¿qué es lo que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo? Dice que es la palabra de la cruz, el evangelio de Cristo, su poder de salvación. O sea, la palabra de Dios es el poder de salvación y es el que puede hacer ese milagro, esa transformación, eso que está fuera de lo natural. Ya veamos que dunamis es la capacidad física y moral residente de una persona, eso ya lo vimos. Ha pesado sobre el poder de Dios para que nos ha dejado. Mire, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvarnos. El evangelio tiene el poder sobrenatural de salvarnos, de rescatar al hombre de una vida de pecado, de una vida de condenación, para llevarlo a una vida santa hacia la presencia de Dios, a una vida eterna. Es el poder de rescatar al hombre, y eso está en el evangelio. Pero también este evangelio, esta palabra tiene el poder de darnos vida, dar vida a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Si usted lee Efesios capítulo 2, 1 al 2, dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo los pensamientos, según nuestras ideas, según nuestra forma, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. La palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios podemos recibir vida. También esa palabra tiene el poder de trasladarnos, de quitarnos de un reino de tinieblas y trasladarnos a un reino de luz, al reino de su Hijo admirable, al reino de Cristo. Y este es el poder, este poder lo tiene la palabra de Dios. Mire, también tiene el poder de hacernos hijos de Dios. En Juan, 1 Juan 1:31 nos dice que nos dio la facultad, el poder, la palabra tiene el poder, por medio de la palabra nos hace hijos de Dios. También, 2 Corintios 5:20 al 21 nos hace que nosotros, por medio de la palabra, somos embajadores de Cristo. Vamos a leer este texto, segunda de Corintios 5:20. Vamos a leer 2 Corintios 5:20. Un segundito. 20 y 22. Ahí está. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en nosotros fuese hecho justicia de Dios en él. Fíjense, por medio de la palabra, nosotros somos los representantes, los embajadores de Cristo,
para, para llevar a la gente a la reconciliación con Dios. Mire el poder que tiene la palabra. El poder de la palabra es la capacidad de poder reconciliar al hombre con Dios. También nos dio el poder de hacernos reyes y sacerdotes. Primera de Apocalipsis 1:6 al 7. Primera de Apocalipsis 1:6 al 7. Y también nos tiene el poder de hacernos coherederos con Cristo. Romanos 8:17 al 18. Vamos a ver este versículo. Romanos 8:17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese, amado hermano, fíjese nada más. En la palabra de Dios no tiene el poder de hacernos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso lo podemos alcanzar por el poder de la palabra. Esa palabra tiene gran poder. Esta palabra tiene el poder de hacernos ciudadanos del cielo. Efesios capítulo 3, pero no es Efesios, es Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Vamos allá, Filipenses capítulo 3, verso 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, esto de ser nosotros ciudadanos de los cielos, no podemos ser ciudadanos de los cielos, sino solamente por el poder de la palabra de Dios, por medio del evangelio de Jesucristo, es que nosotros podemos alcanzar la ciudadanía de los cielos. Miren que ese poder que tiene la palabra, no sé si usted habían entendido el poder, ese poder por el cual dice Pablo, yo no me avergüenzo porque el poder de Dios tiene el poder de salvarnos, de darnos vida, de trasladarnos a su reino, de hacernos hijos de Dios, de hacernos embajadores, de hacernos reyes y sacerdotes, hacernos coherederos con Cristo, hacernos ciudadanos del cielo y ser añadidos al cuerpo de Cristo. Mire, por medio de la palabra. Mire, aquí podemos mirar lo que dice Hechos capítulo 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Es de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra, mire, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que, ¿cómo quedamos añadidos a la iglesia? ¿Cómo somos añadidos al reino de los cielos? Por medio de haber recibido la palabra de Dios, que tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de darnos, trasladarnos, darnos vida, trasladarnos a su reino, de hacernos hijos de Dios, de hacernos embajadores, reyes, sacerdotes, coherederos con Cristo, ciudadanos del cielo y añadidos al cuerpo de Cristo. Esto es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Ha pensado sobre el poder de Dios para que todo esto y mucho más que ha hecho el poder de Dios por medio de la palabra de la cruz, el evangelio? Fíjense, si meditamos, amados hermanos, cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando hablamos de hacer evangelismo, mire, esto es lo que estamos haciendo. ¿Sabe? Cuando usted va a predicar el evangelio, cuando vamos a predicar el evangelio, estamos utilizando una palabra que tiene gran poder, que al ser humano no solamente lo va a rescatar, le va a dar vida eterna, lo va a hacer arrancar del reino de tinieblas, lo va a llevar al reino de Dios, lo va a hacer hijo de Dios, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, y lo va a poner
lo va a preparar para ser un embajador, un representante de Cristo. Y estando en el reino de los cielos, estando en esta condición, tiene la palabra de Dios poder para ser rey y sacerdote, para ser coheredero, para recibir herencia juntamente con Cristo, para estar en el cielo, ser ciudadano del cielo y para vivir en el cuerpo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Mire, cuando nosotros vamos y predicamos, no solamente es que vamos a predicar a una persona para que se arrepienta y para que se bautice. Vamos a predicar la palabra de Dios para que el poder de Dios haga efecto en la vida del cristiano, de la persona que se arrepiente. Mire, esto y mucho más es el poder de Dios que solamente se puede alcanzar por medio de la palabra de la cruz o el evangelio de Jesucristo. Es por eso que es importantísimo, es vital que nosotros entendamos lo que Dios nos ha dado en nuestras manos para que nosotros tengamos esta palabra. Mire, algo importante que tenemos que entender. Vamos allá a Juan capítulo 15, 16 y dice, no me elegisteis vosotros a mí. Esto Jesús lo está diciendo, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Y esto es una verdad, amados hermanos. Esto es una verdad que nosotros tenemos que comprender que, que Dios, que Jesús nos escogió. Fuimos elegidos, ¿sí? Fuimos elegidos para un propósito. Fuimos elegidos por Cristo. O sea, no es que un día estábamos así y ¿sabes qué? Voy a ser cristiano, sino que Cristo nos eligió, nos llamó. Quiero que tengas muy presente esto. No estoy hablando de una predestinación. Estoy hablando que Cristo nos eligió. O sea, es el que Cristo nos haya mirado, nos haya dejado el evangelio para que nosotros lo creamos. Es elegir, significa que él quiso que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Y Él quiere que todo el mundo sea salvo. No solamente uno, todo. Pero nosotros que estamos en el reino de los cielos, fuimos elegidos por Cristo, ¿sí? Fuimos elegidos y que tiene un propósito para que no, mire, y esto es interesante, para que vayamos. Esto está hablando de movimiento, de algo que no puede estar estático, no puede estar quieto. El cristiano no debe estar quieto, sino para que vaya y llevéis fruto, para dar fruto. Pero no solamente eso, que el fruto permanezca. No es algo que se da de vez en cuando, o alguna vez y listo, sino es un fruto permanente. Hay que estar dando fruto constantemente. Por eso la invitación al evangelismo no es solamente un momento, voy a evangelizar hoy y ya con que hice el trabajo es suficiente, sino que Dios quiere que nosotros llevemos muchos frutos por muchos tiempo, durante todo el tiempo. Él tiene muchas cosas que quiere darnos, pero necesita que nosotros también obedezcamos, hagamos esto. Mire, no nos, no fuimos elegidos no nosotros decimos, voy a ser evangelista, sino que Dios, Jesús, fue el que nos eligió. Él nos ha elegido. Él ha hecho el milagro en nuestra vida. Mire, Él ha hecho ese milagro de llamarnos para ser parte de su reino. Él ha hecho ese milagro. Ahora, la pregunta es, ¿eres parte del plan de salvación? ¿Te consideras que Jesús te ha elegido? ¿Te consideras que Jesús ha hecho un milagro de tu vida? O sea, ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida y te has separado del mundo, te ha traído, se nota eso. Entonces, ¿estás en su plan de Cristo? Si es así, hermano, si estamos en su plan, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 9:10. Y estas palabras las dijo cuando llegó a casa de aquel hombre
pequeño que estaba en un árbol de sicómoro. Ahí estaba ya y dice, ha venido la salvación. La salvación ha llegado. Mire, fíjese, la salvación llega a los hogares. Es que esto es importante. Nosotros debemos considerar que la salvación debe llegar a las casas. La salvación debe llegar, porque hay todavía mucha gente que necesita ser hijo de Abraham. Todavía está esperando recibir el evangelio. Y esto tenemos que entender, debemos llevar esa salvación. ¿Por qué? Porque el plan de Cristo, el propósito de Cristo para salvar a mucha gente es que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y una pregunta, hermano, ¿se ha completado ese plan? ¿Ya cumplió Jesús ese plan? ¿Ya salvó a todos los perdidos? No, mire, en este plan, amado hermano, en este plan, nosotros estamos incluidos. Por eso necesitamos nosotros ser parte de este plan de salvación. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es muy importante. Leamos. Pregunta, ¿a quién va dirigida la palabra del apóstol Pedro? ¿Para quién le escribió la palabra del apóstol Pedro? A ver, alguien que pueda comentar, ¿para quién escribió la segunda epístola el apóstol Pedro? A ver, ¿sabe usted que a quién le escribió la epístola del apóstol Pedro? ¿Se le habrá escrito para el inconverso? ¿Se le habrá escrito para la persona que va a conocer a Cristo? Dice Pedro que él lo que va a escribir, dice, va a escribir que las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ¿a quién le está escribiendo? A A los quienes cristianos. han recibido las cosas de la vida y de la piedad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas Judíos, que han recibido mediante el conocimiento de aquel que los llamó? ¿Quiénes son estos? A ver, hermano. a los primeros cristianos. A los primeros cristianos. Está hablando a cristianos. No está hablando a inconversos, porque le está hablando a quienes han recibido, han recibido su divino poder mediante el conocimiento del evangelio, mediante el conocimiento de Cristo. O sea, está hablando de personas de la iglesia. Miren, entonces, analicemos. Pedro le dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Su promesa de advenimiento, de regresar. Él no está tardando. Según algunos piensan que está tardando. No, él no está tardando. Sino que es paciente ¿para quién? Muchas personas, muchos cuando leemos esto dicen, es que es paciente para los inconversos. Es paciente para los inconversos. No, mire, sino que es paciente para nosotros los cristianos, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, esto tiene que ver mucho con el evangelismo, hermano. El Señor tiene paciencia para que nosotros podamos hacer lo que acaba de decir, esto, porque llegue la salvación a la casa, porque también hay todavía muchos hijos de Abraham, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque actualmente hay mucha gente que necesita que nosotros vayamos y hagamos frutos permanentes, que prediquemos su palabra, porque Él para eso nos eligió. Así que Él no retarda su promesa, sino que está siendo paciente para con nosotros,
para que nosotros apliquemos y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un llamado de Pedro a la responsabilidad de predicar el evangelio. Pues entonces, cuando nosotros asumimos como cristianos, debemos entender que fuimos llamados, pero que estamos dentro del plan de Dios. Porque el plan de Dios para que nadie perezca, para eso nos ha puesto como predicadores de la palabra de Dios. Mire, este es el plan. Marcos 16, 15, 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, esta es la paciencia que tiene Dios para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a este arrepentimiento, a que la gente sea salva. Pero para esto hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la responsabilidad. Esta es la responsabilidad que tenemos todos al predicar, amado hermano. Esta es una responsabilidad y no nos ha dejado algo pequeño, nos ha dejado un gran poder en nuestras manos para que nosotros llevemos a cabo el plan de Dios, el plan de Jesucristo, la salvación de mucha gente. Así que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, está para que nosotros llevemos ese mensaje. Mire qué dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, Jesús fue a la cruz. Él se entregó en la cruz para morir, para rescatarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad, para hacernos un pueblo para Él, un pueblo propio, un pueblo de Él, o sea, un pueblo que le pertenezca a Él. O sea, y la pregunta es, Jesús me ha redimido, me ha limpiado de mis maldad, me ha limpiado, soy parte de su pueblo, soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, soy miembro del reino de los cielos, soy miembro de la iglesia de Cristo, soy parte del plan de Dios. Entonces debe ser un pueblo propio, pero dice que celoso de buenas obras. Y mire, esto es importante que veamos. La palabra celoso, mire, viene del griego celotes. Es un nombre que se usa adjetivamente de ser celoso o anhelar. La palabra literal celote, esto es un partidario incondicional. Los celotes eran la sección externa de los fariseos y totalmente absolutamente opuestas a los romanos. Esto quiere decir, celoso es un celote es alguien que es celoso, anhela, es alguien que es así como esto, o sea, está totalmente determinado para hacer, sí, soy celoso, anhelo hacer buenas obras, buenas obras. O sea, que nosotros, amados hermanos, al ser redimidos, al ser limpiados, nosotros pertenecemos a Cristo y debería tener en nosotros ese mismo interés partidario incondicional, o sea, ser partidario del plan de Cristo, ser partidario del plan de salvación de Cristo, ser parte, porque nosotros vamos, así como los celotes eran tan extremos que eran los que peleaban por la libertad del pueblo, se oponían a los romanos, así como cristianos debemos ser celosos, pero para llevar el evangelio, para hacer buenas obras, para hacer lo correcto, debemos estar del lado de Cristo, del plan de Cristo, de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios nos pidió, porque nos ha dejado una encomienda, nos ha dejado un evangelio poderoso para salvar a mucha gente. Así que nosotros debemos pensar en este trabajo que nos ha encomendado. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, ese sacrificio que hizo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Mire, amado hermano, la muerte, la entrega, la sepultura del Señor Jesucristo, ese sufrimiento de la cruz, ese sufrimiento de la cruz, tiene la intención, ese sacrificio eterno ofrecido, ese cuerpo sin mancha, ese sacrificio hermoso, es con la finalidad de limpiar nuestra mente de cosas que nos llevaban a la muerte, obras que solamente servían para la muerte, para estar muertos en delitos y pecados, para que ahora esas obras antiguas, esas obras hechas, ya no las vamos a hacer. Ahora vamos a servir al Dios vivo. Es un cambio total. Es el milagro que se produce en nuestra vida de ser aquellas personas que todo lo que hacíamos era para la carne, para nuestra satisfacción, para nuestros placeres, para nuestro disfrute. Ahora cambiar para servir al Dios vivo, al Dios verdadero en su plan, con su poder, por medio del mensaje maravilloso de la cruz, por medio del Evangelio de Cristo, que es el poder para rescatar a las personas, para trasladarlas a su reino de luz, para ser los hijos, para ser los herederos. Esa es la obra que quiere Dios que hagamos. Soy parte de su plan. He sido limpiado por la sangre de Cristo. Se ha limpiado mi conciencia de obras malas para servir a Dios. Eso está así en mi vida. ¿Cuánto más poderosa es esta sangre, amado hermano, que puede limpiar a las personas para llevarlos a servir a Dios, a un Dios vivo, al Dios verdadero? Pedro dice ahí en la primera carta de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con la finalidad de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, eso es lo que, cuando entendemos cómo es que nos hizo linaje escogido, cómo es que somos real sacerdocio, cómo es que somos una nación santa, cómo es que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo es que eso? Por medio del mensaje, por medio del evangelio. Y Él quiere que una vez que hemos sido rescatados, una vez que somos ese linaje escogido, solamente que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, nosotros nos dediquemos, tengamos una razón de vida, anunciar, proclamar, predicar las virtudes, las cosas maravillosas, las cosas buenas, las cosas preciosas de Cristo, eso, de la forma como Él nos rescató de ese mundo de tinieblas a este mundo de luz, de vida. Por eso es que el evangelio, predicar el evangelio debe ser uno de las labores más hermosas, de las labores más bellas y también más comprometidas y que tienen, mire, usted se dedica a una labor, si usted se dedica a una labor, usted hace un trabajo y a lo mejor es un buen trabajo y la gente le va a reconocer, pero ese trabajo con el tiempo pues ya pasa y desaparece, ya no hay ni recuerdo de él. Pero el trabajo, hermano, que hagamos en el Evangelio, el rescatar una alma, el que Cristo viva en ellos y los transforme, no solamente va a transformar la vida de una persona, sino la vida de su familia y de generaciones y de generaciones y generaciones más grandes y miles de personas que un trabajo tan pequeño de hablar el Evangelio puede haber transformado toda una ciudad, un país, el mundo entero, hermano, por el simple hecho de haber hecho. Pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habíamos alcanzado misericordia. Nosotros, amados, ahora somos el pueblo escogido por Dios. Ahora somos el pueblo que debe tener de ese deseo celoso de hacer buenas obras. Y qué maravillosa obra que es el evangelismo. Por eso el evangelismo no debe ser una carga. El evangelismo no debe ser una molestia, no debe ser algo de miedo. No podemos tener temor al hablar del evangelio. No podemos pensar que evangelizar, ay, ¿qué va a decir la gente? Porque nosotros estamos haciendo una labor de trascendencia
entre lo divino y el mundo y este mundo, a transformar lo que sucede acá se transforma en el cielo. Cuando una persona se arrepiente y es bautizada, su nombre es inscrito en los cielos. Es algo que sucedió en la tierra, pero que se ejecuta en el cielo. Y eso es porque fuimos y predicamos el evangelio, porque cumplimos la voluntad de Dios, porque para eso fuimos llamados, porque somos pueblo de Dios, celoso de buenas obras. Por eso el evangelismo, el proceso, el trabajo de evangelismo debe dar una satisfacción, debe dar un deseo de hacerlo, una visión para hacerlo como algo maravilloso que Dios nos dejó. Una labor, no una carga, sino una gran bendición y también como nosotros alcanzamos la misericordia de Dios por medio del evangelio, también nosotros poder dar esa misericordia, compartir la misericordia de Dios con otras personas, que es lo más hermoso y maravilloso. Hay muchas razones por las que debemos servir al Señor en la proclamación del evangelio. Hay muchas formas, muchas cosas por lo cual debemos ser diligentes en la predicación. ¿Por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no predicamos el evangelio, amado hermano? Haga usted una lista personal. Piense usted en este momento, por qué no, por qué no predicamos el evangelio? ¿Cuáles son las causas por las que no predicamos el evangelio? Muchos dicen por falta de conocimiento. Ok, pero eso se puede resolver buscando el conocimiento. Por falta de medios. Bueno, oremos al Señor y Él pone los medios. Por mucho miedo. Bueno, miedo, porque no conocemos el poder de Dios, porque no tenemos la fe, porque no conocemos qué es lo que Dios nos ha dado. Por desinterés, porque no es prioritario, por falta de fe. ¿Qué razones podría agregar? Alguien que me dé una razón por la cual no se predica el evangelio. A ver, alguien que pueda compartirnos una razón adicional de estas por la cual no se predica el evangelio. Por miedo. Por miedo, sí. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué no se predica el evangelio? Siendo que el evangelio es poder de Dios. ¿Por Por qué? apatía, Por apatía. Porque no por es importante. flojera. ¿Por qué no le han visto la importancia del mandato? No se ha visto la importancia del mandato. Porque no Por hay falta fe. de amor. Por falta de amor. Mire, por falta de amor. ¿Eh? Mire, hay muchas razones por Porque las no cuales somos agradecidos con Dios, no hemos comprendido completamente el sacrificio que Él hizo por nosotros y entonces no estamos agradecidos. son muchas razones. Nos Ahora, falta compromiso. falta de compromiso. Ahora, de las que hemos dicho, ¿alguna razón puede ser válida delante de Dios? ¿Será que esa razón es suficientemente poderosa para no hacerlo? O sea, lo analizamos, confrontemos lo que hemos dicho con nosotros mismos. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Son razones suficientes porque yo no estoy predicando el evangelio? ¿Porque no estoy haciendo suficiente? Y si hay algo que me falta, pidámoselo a Dios, que Él Le da en de- abundancia. lo dejamos para que otros lo hagan en vez que nosotros lo hagamos. Sí, mire, qué bueno que Damos dice, chance. mire, Señor, tú me elegiste, ¿sí? Tú me elegiste. No, yo te elegí, tú me elegiste y me has puesto para que ore y que otros vayan y lleven fruto y ese fruto sea permanente en ellos. No dice eso. Dice para que vayáis, para que vayamos nosotros, para que nosotros tengamos el fruto, para que el fruto permanezca en nosotros. Y mire, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo dé. Ah, pero, Señor, dame todo lo que yo quiero. Y entre ellos, pues que otros vayan y hagan
la labor y dar y que tengan frutos y que me parezcan sus frutos. No es la parte, no es así, no es así. Por eso es importante, amado hermano, que tengamos claro que si hay alguna razón suficiente por la cual no hacerlo, nosotros tenemos que confrontarnos, porque si somos ese pueblo celoso de buenas obras, en verdad soy ese pueblo celoso de buenas obras, ese deseo de hacer las cosas bien, le interesa honestamente y sinceramente cumplir con la encomienda que Dios nos dejó. Considere usted un compromiso formal. Y esto, amado hermano, quiero decirle a usted en esta noche, que esta es la invitación que se hace. Esta introducción es precisamente de presentar qué es lo que vamos a enseñar. Vamos a hablar sobre evangelismo personal, pero es necesario que entendamos que no es una enseñanza para tener conocimiento y para guardarlo, sino es una enseñanza para llevar a cabo. Me preguntaba, en algún momento se preguntó en una clase que tuvimos, se preguntaba, ¿cuál es el mejor método de evangelismo? ¿Cuál es el mejor sistema de evangelismo? Y muchos decían, no, pues tal plan, no, el plan de este, tal plan de esto, 4 pasos, esto, el otro, por acá. Muchos planes, ¿no? No. ¿Sabe cuál es el mejor plan de evangelismo? El que se lleva a cabo, el que se hace, el que se pone en marcha. No sirve ningún plan de evangelismo en la computadora, no sirve ningún plan de evangelismo en la Biblia si no se lleva a cabo, si no se lleva, si no se hace. Así que considere en esta noche, si usted quiere hacer un compromiso formal en el conocimiento del evangelio para usarlo, para llevarlo, para utilizarlo. Porque si no, simplemente va a tener conocimiento, pero no va a haber resultado, no va a haber ese deseo de compartir ese evangelio. Así que el taller de evangelismo, ay, perdón, aquí me quedó. Taller de evangelismo de Iglesia de Cristo en Vista Real. Iniciamos, no, ya estamos presencialmente, iniciamos hoy día 3 de febrero de 2025. Este tema lo dimos, mire, en agosto del 23. ¿Cómo ha pasado ya? Ya ha pasado año y medio, ¿verdad? Bueno, así que recordemos esto que dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo que necesitamos entender, hermanos, que delante de Dios, que Él nos va a juzgar, debemos hacer un compromiso de predicar a tiempo y fuera de tiempo, hablar de la palabra de Dios, que no va, que este conocimiento se lleve a la práctica. Así que nosotros debemos que ser sobrios en todo, porque el trabajo del evangelista no es un trabajo sencillo. Hay que soportar aflicciones, hay que momentos difíciles, vamos a pasar momentos tristes, dolorosos, pero tenemos que ser sobrios, o sea, estar despiertos, atentos, no estar dormidos, no estar anestesiados, sino sobrios, constantemente, bien alertas de que tenemos que soportar aflicciones, dificultades. Va a haber momentos en los cuales vamos a sentirnos cansados, tristes, agobiados, pero nosotros debemos hacer la obra de evangelista y cumplir el ministerio por el cual nos ha llamado el Señor Jesucristo. Amado hermano, hermana, pregunta para ti, ¿aceptas el llamado de servir al Señor? ¿Quieres tomar diligencia en esto? Así que nuestro texto de estudio es la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:17. Toda palabra es, toda la palabra es inspirada de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre, para ser apto al hombre para toda buena obra, al hombre de Dios para toda buena obra. Así que, ¿quieres ser preparado para toda buena obra? Así que Amén. iniciamos ya, a partir de la próxima semana, iniciamos ya este taller ya como tal.
Y entonces vamos a dar esa información, ese método. Así que yo le invito, amado hermano, a que medite esta semana, a que ore. Ven, Le voy a hacer llegar el material hasta ustedes. Les voy a hacer llegar los videos, el video de esto, para que lo puedan volver a ver. Y también el material para que lo puedan estudiar. Y pónganse en oración. Y pónganse en oración para que el Señor nos ayude a entender lo hermoso y maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo. Y ven. como dice el Señor, nos dejó cosas, tesoros maravillosos, nos los puso en vasos de barro. O sea, algo sublime nos lo dejó a nosotros que no tenemos ningún valor. O sea, lo sublime de Él nos lo dejó a nosotros y nosotros lo tenemos para poder compartir. Bueno, hasta aquí alguna pregunta o un comentario antes de finalizar. El compromiso que dijiste, tiene que ser verbal. Lo tengo que, tengo que decir, me comprometo. El compromiso es con Dios. El compromiso es Ah, con estoy Dios. comprometido. Compromiso con Dios. Compromiso con Dios, no con nosotros, con Dios. El compromiso con Ya me Dios comprometí. y esto, por eso se plantea así, porque es un compromiso con Dios. Y si lo hacemos, o sea, ya es con Dios. Pero pues ahora sí Excelente. que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Así que Claro. esa es la idea, ¿no? El compromiso Ah, con bien. Dios. ¿Y cómo sabemos que se comprometió, amado hermano? ¿Sabe cómo voy a saber que se comprometió y que sobre eso? Porque va a estar aquí estudiando, aprendiendo y porque va a estar aplicando, haciendo la obra. Se va a mostrar. Y entonces Dios va a ver que usted es un hombre comprometido, usted es una mujer comprometida a servirle al Señor porque lo está haciendo. Nada más. Así que, pero medítelo y pida la dirección a Dios para que Él ponga todos los medios para que se pueda hacer, las capacidades para poder aprenderlo y para poder hacerlo, y que Él también ponga cerca de nosotros, así que como hizo con Felipe, nos lleve a donde están los eunucos necesitados de la palabra. Así también, así como llevaron a Ananías a donde estaba Saulo, para que él recibiera la palabra. Así como Pedro fue llevado a Cornelio para recibir la palabra. Así que Dios nos use para llevar ese evangelio. Pero para eso tenemos que nosotros, primeramente, comprometernos a hacer la obra, ser celosos de buenas obras. Bueno, por mi parte es todo. Vamos a finalizar, voy a terminar la grabación y vamos a hacer la oración final. Déjame terminar la grabación.